Vamos a empezar a hablar sobre cómo escribir un ensayo de comparación y contraste para nuestra clase de Español 3, específicamente comparando dos cuentos, dos obras literarias para los Common Assessment número 2 que van a llevarse a cabo en febrero del 2016. Para esto tenemos ciertos documentos. Tenemos Free Response, unos ejemplos sobre el Free Response. Este fue un ensayo que hicieron los estudiantes de Southwest y que yo voy a utilizar particularmente miren, tenemos esto acá. Voy a utilizar el último como ejemplo. Es sobre un estudiante que sacó 5.5 y yo lo desglosé durante todo el PowerPoint y voy a explicar paso a paso cómo creo que el niño hizo el ejemplo. Vamos a tener en cuenta nuestra rúbrica. Acá también vamos a tener en cuenta el blueprint. Fíjense que el blueprint no es tan igual como el año pasado, como el Common Assessment pasado. Hay algunos cambios los cuales ustedes deben estudiar. Los estudiantes van a escribir un ensayo de comparación y contrastes de cualquiera de las lecturas estudiadas en las unidades 3 o 4. Yo no les voy a dar una lista, va a ser cualquiera, escogidas de las 12 lecturas que estudiamos. Deben citar las dos fuentes para poder sacar un 3, un 4 o un 5. Y la estructura del ensayo debe tener como mínimo estos 4 puntos. Una introducción con gancho y tesis, un párrafo de desarrollo 1, número 2 y una conclusión. Obviamente, el estudiante puede agregarle otro párrafo en caso que necesita o cuantos párrafos él desee, pero como mínimo tienen que tener esto. Bueno, ¿dónde podemos encontrar los ejemplos de Free Response? Acá. Ejemplos del ensayo para Free Response, aquí están. Aquí está el blueprint. La rúbrica, ustedes la tienen en la parte de atrás de las antologías. Entonces, ya con esto podemos empezar. Tenemos un ensayo de comparación y contraste. Básicamente, comparar y contrastar es sopesar A y B igualmente. Dos cosas similares que tienen diferencias cruciales o dos cosas diferentes que sin embargo resultan tener similitudes sorprendentes o no sorprendentes tampoco a veces. Una forma puede ser mirar B con los lentes de A, como un ojo de cerradura. Y esa forma va a hacer que usted cambie la forma de ver B. Por ejemplo, podemos mirar la gallina degollada a partir de los ojos del hijo. Entonces, el estudiante puede verse confundido al principio porque tiene una lista impresionante tanto de las características similares de A y B, y aparte las características diferenciales, las diferencias de A y B, y cómo relacionarlas. Entonces él tiene una lista por un lado, otra lista por el otro, y no sabe cómo unirlas, cómo construir un ensayo para que no sea solamente un ejercicio mecánico de mostrar estas características similares de A y B y después las diferencias. Entonces la tesis sería A y B son similares, pero a la final no tanto después de todo. Esto sería muy mecánico. Entonces, para escribir un buen ensayo de comparación y contraste, se deben tomar todos esos datos de diferencias y similitudes que se han observado y adherirlos en un argumento significativo. Vamos a estudiar unos pasos para ver cómo podemos convertir eso en un argumento significativo. Vamos a utilizar el ejemplo, como ya les dije, que hicieron los estudiantes
de Southwest, de Español 3, y dice: compara y contraste la actitud de los padres hacia sus hijos en el hijo y en la gallina degollada. El primer paso, un marco de referencia. El marco de referencia puede consistir en el movimiento literario, en un tema, en una pregunta, en un problema, en una información histórica. Es donde va a girar el eje. A nuestro ensayo, nos van a dar un tema. Entonces ya sabemos qué es el tema. ¿Cuál es el tema? En este caso, la actitud de los padres hacia los hijos. Entonces, bajo eso es que va a girar todo lo que los niños van a empezar a escribir. Un segundo paso, motivos de comparación, que eso vendría siendo un poco lo que es el gancho. ¿Por qué es importante la actitud de los padres hacia los hijos? ¿Por qué es importante comparar la actitud de los padres? ¿Por qué es importante la actitud de los padres en general? ¿Qué puede pasar eso con respecto a la familia? Es hablar de ese tema un poco a nivel general. Todavía no estamos hablando de los cuentos per se, sino de una forma general. Y el tercer paso, la tesis. Esta declaración de la tesis es transmitir la esencia de su argumento. Entonces, es lo que usted va a comparar y relacionar entre sí. Se extiende, se corrobora, se contradice, se corrigen, se debaten entre sí. Esa tesis es el mapa que va a servir de camino para la persona que está leyendo. Entonces, la tesis tiene que quedar al final de la introducción. La tesis no puede ir al final del ensayo porque entonces eso no tendría ninguna organización. Tenemos que exigir que los niños escriban eso al final de la introducción para que sea ordenado. En el ensayo más común de comparación y contraste, uno centrado en las diferencias, se puede indicar la relación entre A y B mediante el uso de conjunciones como mientras que, por ejemplo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Mientras que el padre en el hijo exhibe una actitud positiva de amor y confianza hacia su hijo, los padres de la gallina degollada demuestran una disposición de desprecio y desinterés hacia sus hijos. Entonces miren cómo el muchacho nos muestra su tesis. Entonces, ya sea que su trabajo se centre principalmente en la comparación o en el contraste, se debe aclarar de todas formas la relación entre A y B en la tesis. Pues porque este ya es el corazón del argumento de una comparación y un contraste. Entonces debe quedar escrito de todas formas. Vamos a ver. En resumen, lo que se ha dicho hasta aquí. Una introducción debe tener un marco de referencia, los motivos de comparación y la tesis, lo que usted opina. Entonces, el marco de referencia no lo van a dar. Va a ser un tema. El tema, en este caso, la actitud de los padres. Los motivos de comparación, un gancho. Entonces, una forma de hacer un gancho fácil es hablar sobre ese tema en general. Y la tesis es, bueno, su opinión con respecto, contestar a esa pregunta con respecto a las dos obras. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que escribió el muchacho que ya les dije. La familia es el núcleo de la sociedad. Una familia disfuncional crea individuos que no va a poder relacionarse sanamente con otras personas en la sociedad. La actitud de los padres hacia sus hijos es la base que establecerá la esencia de sus acciones. Mientras que el padre en el hijo exhibe una actitud positiva de amor y confianza hacia su hijo, los padres de la gallina degollada demuestran una disposición de desprecio y desinterés hacia sus hijos. Entonces, aquí están los motivos de comparación, ¿sí? ¿Por qué es importante la actitud de un padre hacia sus hijos? Aquí está el marco de referencia, el tema, la actitud del padre hacia sus hijos, es lo que esa persona está diciendo. Aquí está la tesis, que ya la habíamos leído, y aquí están los tópicos de los que él va a hablar. Entonces, una actitud positiva de amor y confianza y una disposición de desprecio y desinterés. Entonces, ese es nuestro mapa. Vamos a saber que cuando hable del hijo va a hablar de amor y confianza, y cuando hable de la gallina, de una disposición de desprecio y de interés. Entonces,
Eso es lo que tiene que contener una introducción. Una vez ellos hayan hecho esto, vamos a hacer el esquema de organización, cómo organizar el ensayo. Entonces hay dos formas básicas para organizar un ensayo, el cuerpo del ensayo. Una, texto por texto, discutir todo A y luego todo B, ¿sí? Como acá vemos, todo A y después todo B. Y la otra forma, punto por punto, alterar puntos de A y compararlos con los puntos de B, como una lasaña. Compara y contraste, compara y contraste, compara y contraste. Ambas formas son válidas, no importa, con la cual ustedes tienen que mostrarle a los estudiantes y ellos pueden practicar las dos. Pues en clase pueden decir, ok, hoy vamos a hacerlo todo A y todo B, hoy vamos a hacerlo todo A y B, A, B, A, B, A. Pero les tienen que decir que ellos tienen que hacerlo como se sientan más cómodos. Pero practicarlos las dos formas en clase también es conveniente. Bueno, si A y B no son estrictamente comparables, A es simplemente una herramienta para ayudar a descubrir si es o no la naturaleza de la que B debe lo que en usted argumentó que es. O sea que A le sirva para descubrir lo que usted dice que es B. No obstante, en una comparación en la que se va a gastar mucho menos tiempo en A que en B, es mejor enfocarlo texto por texto. ¿Cómo unir A con B? Entonces, todos los ensayos argumentativos requieren que cada punto se una con la tesis. Sin esas uniones, pues no podría tener secciones lógicas y sistemáticamente organizadas. En un ensayo de comparación y contraste, también es necesario ligar A con B en el cuerpo del ensayo. ¿Cómo se liga? A través del uso de palabras de transición, de comparación y contraste, al igual que vocabulario de contraste. Entonces, es muy importante que ustedes exijan a los estudiantes que utilicen estas palabras. ¿Sí? Ellos tienen que tener, por ejemplo, esto sería un póster que tiene que estar en su salón de clase. Díganle a los niños que lo hagan en un póster y ya. Estos niños tienen que tener también, bueno, ellos ya lo tienen, pero están en las antologías, pero pues también lo pueden tener en la clase. Estas no tienen que usar todos, pero sí tienen que usar dos, por lo menos. Bueno, entonces el primer párrafo después de la introducción, ¿sí? Dijimos que está depende de la tesis. Entonces aquí tenemos la tesis, mientras que el padre en el hijo exhibe una actitud positiva de amor y confianza. Entonces vamos a empezar positiva de amor y confianza. Vamos a empezar con el hijo. ¿Qué debe tener el párrafo? Se debe resumir el cuento en una oración. Tiene que pensar que de pronto el lector no conoce el cuento, entonces, pero no es como la finalidad del ensayo no es hacer un resumen del cuento, pero en una, dos oraciones está perfecto. Después vamos a establecer nuestra postura. La postura ya la dijimos en la tesis, positiva de amor y confianza, pero ahí la vamos a escribir. Después vamos a poner la evidencia que va a reforzar nuestra postura, y después vamos a usar detalles de la estructura del texto como conclusión del párrafo, para que nos quede más analítico. Vamos a ver el ejemplo. Voy a leerlo. En comparación con el ambiente del cuento La gallina degollada, en el ambiente de El hijo, la selva es el escenario donde se desarrolla la historia de lo acontecido en una pequeña familia. Un lugar inhóspito, lleno de peligros y sorpresivas eventualidades dadas por la naturaleza salvaje del lugar. Es allí donde viven el padre y su hijo de 13 años. Ese es el resumen del cuento. Ahí han pasado toda su vida juntos, entregados el uno al otro, a su compañía, a sus mismos gustos. El padre lleno de paciencia, entregándole su sabiduría
al hijo quien amorosamente lo escucha. Esa es mi postura. Bueno, la postura